En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo noveno después de Pentecostés y en el relato del Evangelio de hoy, tomado de San Lucas, tenemos el Evangelio de la ruina de Jerusalén y de la segunda eyección o limpieza de los mercaderes del templo. Dos hechos significativos y por lo menos el primero apocalíptico, guste o no guste, porque nuestro Señor lo vemos al acercarse a Jerusalén, conmovido de compasión, llorar por lo que iba a acontecer poco después, como de hecho aconteció con Tito, cuando fue circunvalada Jerusalén y destruida. Hasta se cuenta que una mujer se comió a su propio hijo, escandalizándose así los mismos romanos al ver el espectáculo, lo cual muestra lo terrible que fue ese asedio y la ruina y destrucción del templo. Lo único que quedó fue el muro de lamentaciones, que no es el templo propiamente dicho, sino un barranco con un muro de contención de la explanada del templo. Así que no quedó piedra sobre piedra. Y apocalíptico porque nuestro Señor, como sabemos, vio en esa destrucción, ruina de Jerusalén, como tipo del antitipo de lo que acontecería al final del mundo, no al fin del mundo, sino al fin de los últimos tiempos apocalípticos. Entonces, viendo la ruina de Jerusalén, pues también presagiaba la ruina de lo que iba a ser el fin de este siglo. Y lo que iba a ser la misma iglesia. Porque el mundo no se puede corromper si la luz que ilumina al mundo de algún modo también no se corrompe, se eclipsa o se retuerce. Entonces, por eso, la ruina de Jerusalén es el tipo de la ruina y el fin de los últimos tiempos apocalípticos. Aunque lamentablemente el odio satánico, larvado y sutil, lucha con fiereza. Y como no hay quienes luchen con fiereza por la verdad, pues bueno, gana la mayoría. Como me dijo por ahí un pobre fiel, que ya me lo vi desde hace rato, me preguntaba por el Apocalipsis y que un amigo, ¿qué amigo? Era él. Al fin me termina diciendo, bueno, la aplastante a mayoría, y entonces me voy por lo que dice.
Digo, pero lea bien. Todo está con respuestas. Pero cuando uno está bajo la presión de una idea y de la mayoría y no analiza las cosas, pues bueno. De todos modos, es un hecho que en la ruina de Jerusalén está presagiada la ruina que habría y que vendrá al fin de los últimos tiempos. Y por eso nuestro Señor llora con ese dolor, porque para que un hombre llore no es como el llanto de la mujer más fácil, más sensible, más cambiante. Es por la gravedad de lo que se iba a venir. Y Él en su misericordia, pues, derrama esas lágrimas ante la ruina de Jerusalén, que era, en definitiva, por la perfidia judaica, farisaica, que culmina en el deicidio. Jerusalén fue arrasada, destruida, y el templo por el deicidio. El pueblo elegido, segregado, separado del resto de los otros pueblos que habían caído en el paganismo. Aunque Dios no creó al hombre en el paganismo es una apostasía de la revelación primitiva hecha a Adán. Y por eso la gnosis mala y el paganismo que está detrás. Y después esa gnosis se judaiza y se pervierte, cristalizándose en el deicidio. No hay nada que hacer. Y sigue hasta el día de hoy. Pero por el deicidio fue la ruina. ¿Qué quiere decir? Que de algún modo habrá un deicidio al fin de los tiempos. ¿Cuál deicidio? El de la misma iglesia, a través de los hombres de iglesia, matar a Dios en su cuerpo místico, la iglesia, falsificando la iglesia, convirtiéndola en sinagoga de Satanás. No tiene más. Es un misterio de iniquidad, de gran y magna apostasía, de abominación de la desolación en lugar santo, de esa perversión de la religión. Y de la naturaleza divina de Dios. Y eso lo vemos hoy. Lo que se dice ser Iglesia Católica oficialmente desconoce la naturaleza divina de Dios. Porque el hombre también es divino. Pura gnosis, pura perfidia. Y eso es un deicidio eclesiológico, si quiere. Y eclesiástico por ser ejecutado por los hombres mismos de la iglesia. No son los chinos, los japoneses, los nazis y los que sean, ni los comunistas. Los hombres de iglesia.
pervertidos y que combaten la verdad. Pero eso sí, aupados por un concilio vaticano que me hace tragar el cuento, aprovechándose de la infalibilidad de la Iglesia y del Papa, para que uno se trague esta magna perversión. Y por eso parece el cuento de Caperucita Roja. La niñita pensando en la abuelita y está enfrente del lobo. Lobos rapaces con piel de oveja. Todo lo dice el Evangelio. Hay que tener la lectura correcta, como dicen hoy, lectura. Antaño exégesis, interpretación exegético, teológica. ¿Qué falta? Y es tan importante que vemos cómo nuestro Señor, al principio de su misión pública y al final, ejecuta la misma acción, la limpieza del templo. Comienza su misión pública limpiando el templo y termina limpiando el templo. O sea que lo limpió la primera vez y no fue suficiente. Y la segunda terminó muerto. Porque todo mal hay que irlo a buscar en sus causas. No basta decir los efectos. Sino ir a las causas que producen los efectos. Y por eso va al templo. Porque todo mal, en definitiva, en el orden religioso, adulteración, falsificación religiosa de la fe, viene del templo, no viene de afuera. Se produce adentro. Y por eso las dos bestias, o por lo menos la religiosa, viene de adentro, de la tierra. No viene de afuera. Entonces todo mal viene del templo. Como hoy el mal religioso y la apostasía viene de adentro del templo, del Vaticano, de Roma. No hay nada que hacer. Por eso Roma apóstata, anticristo, como lo llegó a vislumbrar en cierta forma Monseñor Lefebvre. Por eso, dicho sea de paso, es una defecio ir a buscar refrendos a Roma apóstata. Y de la falsa oposición, dicho sea de paso, entre Monseñor Williamson y ahora Monseñor Ford y Monseñor Felé de Galarreta y Tissier, del lado de la fraternidad. Porque ambos van a Roma apóstata. Y no permiten que se hable mal. O por lo menos no tildarlos de herejes y apóstatas.
y menos de antipapas. Y menos de ilegítimos. Y bueno, que se queden con su miopía y su teología para indios no chipchas, sino de ojos azules, germánicos. Porque no hay que creer que el pueblo germánico o franco-anglosajón germánico, los pueblos nórdicos, son muy inteligentes. La inteligencia viene del Mediterráneo, cuidado. Y hay bastante estupidez. Así que no nos confundamos. Y de ahí sale toda la teología germanófila y la filosofía moderna. ¿Quiénes son? Lubac, Chenu, Congar, Schillebeck, Rahner. Ahí están. Lamentablemente. Por eso el Rin se lanza sobre el Tíber. En aquel famoso libro. Entonces, esa oposición que termina en lo mismo. Por eso falsa resistencia. Y odio a la verdadera resistencia. Gracias a Dios, el padre Fernando Altamira, salido de esa falsa resistencia, con la ayuda y la gracia de Dios, hoy en día no tiene nada que ver con Monseñor Williamson ni Monseñor Ford. Y más, le hacen la guerra. Y eso hay que saberlo. Aquí y en el mundo entero. Pero, ¿cuántos otros no siguen engañados? Y siguen colaborando. Nada más verlo al padre René Trincado, chileno, pero está en México, el padre Ortiz, colombiano, que está en Estados Unidos, el padre Cendejas, mexicano, que fue superior también aquí en Colombia y está en Estados Unidos. ¿Y cuántos otros? El padre Riou, francés, y Pinot, que son los que más expectativas dan en Francia, pero no se han desligado de Monseñor Williamson, lo siguen apañando y defendiendo. Y eso que se dicen que son sedevacantistas, o sea que hay de todos los colores. Pero el padre Riou, con toda la carta excelente que salió en Radio Cristiandad, sigue avalando a Monseñor Ford y Monseñor Williamson. ¿Y cómo lo sé? Porque el mismo padre Altamira me lo ha dicho. Entonces, lo mejorcito, y todavía no han cortado. Bueno, quiere decir que por lo menos aquí en Colombia no andamos tan mal y que mi presencia algo, de algo sirve. Y bueno, de todos modos, vemos la importancia de ir a las causas, no solamente denunciar los
hechos, los efectos, si yo no combato las causas? ¿Qué produce el efecto? Y la prueba está, por eso, nuestro Señor, la doble limpieza del templo, para mostrar cómo comienza y finaliza su misión, centrado en el templo. Y hoy diríamos en la iglesia. Y ese templo hoy está lleno de mercaderes. Son unos mercenarios. Por eso los aplaude todo el mundo. Cuando antes aplaudían a un papa, y hoy, ¿por qué los aplauden? A todos estos papas después del Concilio Vaticano II. Porque se han puesto de acuerdo con los príncipes de este mundo. Así de claro. Y por eso no queda otra esperanza, porque esto no lo va a arreglar nadie. Si nuestro Señor limpió 2 veces y la segunda terminó muerto, no vamos a creer que se va a limpiar la iglesia corrompida de hoy en su parte humana por obra del esfuerzo de los hombres, de iglesia o de lo que sea. No, necesita intervención divina. Y la única esperanza que queda es la parusía. Y el triunfo de Cristo Rey. La destrucción del anticristo. La prisión de Satanás, príncipe de este mundo. Y la reunión en un solo rebaño, bajo un solo pastor, de los fieles, la gran promesa. Y todo eso es el reino, el milenio de nuestro Señor en esta y sobre esta tierra. Y eso es lo que les molesta a muchos eclesiásticos. Ahí es donde se ve la perfidia judeo-satánica, aunque no se den cuenta. ¿Qué tiene de herético eso? ¿En qué daña la fe, la moral? ¿O acaso no se quiere que haya un solo rebaño? ¿Que Cristo sea Cristo Rey? ¿Que se destruya el imperio del príncipe de este mundo? Pero lo que pasa es que hay un secreto y estúpido deseo de que todo eso se produzca por mi intervención quijotesca. Sea yo el que procure eso. Y entonces ese es el triunfo que yo espero y que por eso malinterpreto Fátima, y hasta que no se produzca ese triunfo por los hombres de iglesia, lo demás todavía no llega. Y eso es un orgulloso proceder. Eso es tomar el puesto de Dios. Y
y utilizarlo a Dios de pantalla. Y en definitiva lo que quiero es ser yo el que procure ese bien, esa paz y ese reinado. En el nombre de Dios. Y el anticristo religioso también en el nombre de Dios. Quieren lo mismo. Pero uno puede ser queriendo restaurar la iglesia, como serían todos los tradicionalistas o los católicos que siguen esperando el reino producido por ellos, y los otros haciendo un conciliábulo con los reyes de este mundo y vendiendo a la iglesia dogmáticamente hablando para que no haya nada que los separe. Pero ninguno quiere la intervención divina. Y bueno, paciencia. Pero las cosas claras por lo menos que queden. Y por eso digo el odio satánico. Y el clero imbécil que da mandoble sin saber. No hay peor defensa que el mediocre que defiende una buena causa. Le pasa lo de la historia del pastel. Por aplastar a la mosca, se lo tira al pastel y a la mosca también, si es que no se le vuela. No hay nada que hacer. Es como el cuento de Salomón. Dividir el niño por la mitad. La verdad no puede ser defendida así. Tiene que estar entera y completa. Por eso la verdadera madre, no, dénselo a la otra, pero no lo dividan al niño. En cambio, la mala sí que se divida. Porque por lo menos tengo razón con la mitad. Y eso me sirve para pelearme con el otro. Pero no le interesa la pelea por defender toda la verdad, pura e íntegra. Porque su miopía y su orgullo y su egoísmo no se lo permite. Ese es el problema. Entonces, por eso, muy pocos son los que verdaderamente esperan. Y por eso la bienaventurada esperanza, mis estimados hermanos, el triunfo de los sagrados corazones de Jesús y María, que se realizará después de la parusia, por intervención divina. Y por eso no queda otra que esperar y rezar. Pero no sucumbir. Y no me quiero alargar, pero aquí queda toda la compaginación con la epístola. Porque todo esto ha sido para vuestra lección. Entonces, pero no me voy a poner ahora a explicarlo para no alargarme, pero sí puede ser objeto de meditación. Y muy bien nos habla de la fornicación y de la idolatría. Porque por fornicar con las mujeres extranjeras, los hebreos cayeron en la idolatría, adorando los ídolos falsos de las mujeres con las que fornicaban. Y de ahí entonces la fornicación
carnal lleva a la fornicación espiritual, en la idolatría. Y por eso fornicar en el Antiguo Testamento es principalmente el culto idolátrico a los falsos dioses. Ese fue el pecado de Salomón. Entonces, se nos está diciendo que no forniquemos, que no idolatremos, que no conculquemos la naturaleza de Dios. Porque eso es idolatría. Y es lo que hoy está pasando con todo este modernismo. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas nos ayuden y nos sirvan para que así tengamos, por lo menos, mayor claridad y fortaleza ante todo lo que vemos y ante la ruina de Jerusalén. ¿Quién no ve hoy en día esa ruina en el mundo y en la iglesia? Se nos derrumba esto. Y no hay nadie que lo pare. Y solamente el que mantenga la fe, ese quedará de pie parado. Por gracia de Dios. Por eso hay que consolidarnos en la verdadera fe pura y virginal. Porque esto está en ruinas. El mundo está que se desmorona. La iglesia está en su estructura humana que no queda nada de ella, sino reliquias. Y gracias a Dios que queda. Como aquí en Colombia, en la fiesta de ayer de Nuestra Señora del Carmen. Bueno, algo que queda. Bendito sea Dios. ¿Y el resto del año después qué? Bueno. Entonces vemos cómo esa ruina de Jerusalén, que presagia la ruina al fin de los últimos tiempos, la estamos hoy palpando y viviendo. Otra cosa es allá el que no la quiera ver. Pues bien, mis estimados hermanos, que todo esto nos haga más fuertes en la fe por obra y gracia del Espíritu Santo, y que podamos perseverar con entereza y amando a Dios sobre todas las cosas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.